Una vez le hice la oración al Señor y le dije, Señor, si tú me vayas a llevar de misionero, me gustaría que fuera como en un lugar de playa, como en un lugar de aire limpio, de aire despejado. Y Dios me dice, mis pensamientos no son los tuyos, mis pensamientos son más altos. Y Dios me da también otra palabra en Juan capítulo 21, cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, cuando eras joven, tú ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, te ceñirá uno que no conoces y te llevará donde no quieras. Yo entendí también que Dios movía a sus siervos a los lugares donde Él quería. Y cuando conocí México y tuve la oportunidad de ser invitado a un evento aquí por primera vez, me di cuenta que en los grandes países hay grandes necesidades y que en las grandes ciudades también hay grandes batallas a nivel espiritual. Llevamos un tiempo orando por México y recuerdo que Cami tendría, no sé, septiembre, junio, julio, unos 5 meses, 4 meses, algo así. Y la pastora llegó de un viaje de Venezuela. Y la pastora llegó a una reunión y me dijo, Dios me habló que el lugar para ustedes es México. Y en esas entró la llamada de Saúl, que estaba aquí en México, y le dije, no sabes lo que dijo la pastora Emma Claudia. Me dijo, ¿qué es México? Y me dijo, pues yo acabo de hacer esa oración hace 20 minutos sentado en un café. Y yo podía ver cuando algo es de Dios, Dios es el que abre las puertas. No se trata del lugar que uno quiera, ni del lugar que uno elija, sino del lugar donde Dios te envía. Cuando ellos vienen acá y nosotros vemos lo que Dios empieza a hacer, acá en México entendimos que era de Dios completamente. Ver cómo Dios los usa, cuando ellos llegan acá, sé que para uno extranjero no es fácil como cambiar de país, de cultura, enfrentarse a una nueva cultura y ser aceptado, pero nosotros vimos en ellos como la gracia de Dios, el favor de Dios. Imagínate un trabajo de casi 20 años allá en la iglesia en Bogotá. Pues no es fácil soltar el ministerio que ellos tenían para tener allá un ministerio floreciente y llegar a un país para volver a comenzar de cero. Pienso que es duro, pero cuando uno tiene la certeza en el corazón de que Dios es el que lo está enviando, de que Dios le está diciendo, te necesito en un lugar, pues es duro y todo, pero hay que seguir adelante y hay que poner los ojos en eso que Dios quiere y tiene para nosotros. Bueno, nosotros empezamos nuestra primera célula en el lugar donde el pastor Oscar ahí nos rentó. Ahí en la zona rosa, ya sabrán, ¿no? Ahí teníamos un apartamentico que él nos rentó. Ahí empezó la célula la empezamos a la semana de haber llegado. Entonces, desde que llegamos empezamos la célula y la célula era Ivonne y su hijo Juan. Sí, íbamos algunas veces también a casa de Alex y de Ivonne y pues obviamente creo que no estábamos tan acostumbrados a convivir de esa manera con las personas, pero al final se generaba un ambiente, generabas amistades, empezabas a generar conexiones con personas que tal vez nunca pensaste que ibas a hacer. O sea, es la primera vez que conocíamos, creo que tantos colombianos en nuestra vida. Yo llegué a una de las primeras células que daba la pastora Gloria en su casa y después pasaron pocos días de que ellas fueron a orar por mi papá al hospital. Y antes de que mi papá partiera, porque finalmente él falleció, a mí me despiden del trabajo. Y yo con todo que me habían despedido, que mi papá estaba muy mal en el hospital, yo iba feliz a mi célula. Yo no tenía coche, llovía y yo llegaba como sopa a mi célula, porque me fortalecía muchísimo, me levantaba muchísimo. Una vez que estábamos en casa de Ivonne y Alex, me acuerdo que la pastora Gloria, terminando la célula, nos dijo que estaba muy padre todo, que qué bueno que estábamos todos en la célula, pero que ya era parte de que hiciéramos algo activo. Fue un impacto en el buen sentido. Yo me sentí retado y me encantó empezar a trabajar con la iglesia. Después viene la necesidad de extendernos, pero no encontrábamos un lugar.
y con personas que nos apoyaron también, recorrimos diferentes lugares, diferentes hoteles, auditorios, y recuerdo que llegamos por alguna razón al Hotel del Prado. Y recuerdo que hicimos el gran evento nacional que fue Pinta de Rojo el Corazón de México. Posteriormente, a los 6 meses de estar ya viviendo en México, vino el pastor César Castellanos al auditorio más grande que tenía el Hotel del Prado, que era para unas 350 personas, no recuerdo bien. Y recuerdo que a ese auditorio de 350 personas llegaron como unas 500. Y yo no sabía cómo hacer para meter tanta gente. Y el pastor César Castellanos, con su particular sentido del humor, dice unas frases antes de cortar la cinta de inauguración. Dice: vine a inaugurar una iglesia, pero no me imaginaba que este bebé era un bebé que iba a nacer tan rápido, porque llevamos solamente 6 meses viviendo en México. Y dice, pero no solamente nació tan rápido, sino nació gordito. Y fue el comienzo de la siguiente etapa de nuestras vidas, que fue ya soñar en grande y no solamente llegar a conquistar una reunión del domingo, sino continuar cada domingo creciendo como equipo, como iglesia y como familia. Uno de los momentos que más me ha marcado es sin duda el servicio que teníamos que hacer cuando estábamos en el Hotel del Prado. No había muchos servidores, éramos poquitos. Entonces era prácticamente que casi cada domingo te tocaba venir. Entonces era muy padre porque estábamos todos y siempre había la parte más difícil. Era colocar el bendito proyector al centro, que quedaba volando arriba de toda la gente y que quedara perfectamente. Entonces ya de repente desarrollamos ciertas técnicas en donde ya se hizo mucho más rápido. Hace mucho tiempo llegué con mi esposa, mi hogar fue restaurado, mi familia fue restaurada, mi vida fue restaurada, encontré un propósito verdadero para lo que yo quería en un futuro que antes no lo tenía. Entonces estoy muy agradecido pues por esta iglesia, estoy muy agradecido con Dios por haberme plantado en la mejor tierra, en la mejor casa, y ver el crecimiento de todos estos años, ver el inicio de la célula, el inicio de la primera reunión, ver ese proceso tan lindo y tan maravilloso que Dios ha hecho con nosotros. Ahorita podemos ver la iglesia llena, podemos ver la iglesia con muchas personas, pero esto nunca fue así. Todo fue un inicio, todo fue el inicio con una sola persona y con la visión que tenían los pastores castellanos y con la visión que tenían los pastores Saúl y Gloria, ver esa visión hasta donde verdaderamente ha llegado y hasta donde en este tiempo hemos trascendido. Bueno, nosotros, después de haber dado el paso de estar en el Hotel del Prado, surge otra necesidad. Entonces dijimos, pero es necesario ya establecer una sede que nos convoque y que todos podamos identificar como nuestra casa. Este lugar es simplemente un milagro de gracia, como lo dijo mi esposo, y de mucha misericordia. Y cuando Dios nos da recursos, nos los da para su propósito. Y yo sé que Él guardó este lugar para que fuera su iglesia, y que Él mismo abrirá los cielos y Él mismo nos dará el cómo poseerlo. Sé que estamos a puertas de comprarlo y sé que solo la mano de Dios nos va a sorprender como lo ha hecho hasta ahora. Primero, gracias a Dios, porque Él piensa de nosotros, ve en nosotros lo que ni siquiera nosotros podríamos ver. Gracias a Dios por cada persona que hace parte de esta iglesia, que es valiosa, que cuando empezamos sin nada, que empezamos con una persona, pero la verdad le doy gracias al Señor, porque Él es quien ha traído la gente. Y a mí me preguntan, ¿y cómo es la iglesia? Y yo le digo, la mejor gente, la más linda, Él la ha traído de diferentes lugares y la ha puesto bajo las alas de este ministerio. Gracias a Dios, gracias a mi esposo, a mis hijos, gracias al equipo de 12, indiscutiblemente, y cómo no,
a mis pastores, porque ¿quién puede ir si no es enviado? Nadie. Porque dice, ¿y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y si no somos enviados, pues no podemos hacerlo. Gracias a ellos por su ejemplo, por la iglesia. Yo amo la misión carismática, porque yo nací en la iglesia, gracias a la MCI, gracias a mis pastores y gracias siempre al Señor. Me siento agradecido con la MCI por su compromiso. Me siento agradecido con nuestros pastores, Emma Claudia y César Castellanos, por su formación, por la formación que nos dieron. Hubo momentos en la vida donde a través de las clases, de las prédicas, de los diálogos privados, hubo momentos donde a lo mejor yo me sentía que no podía dar la talla. Pero cuando uno está cerca a un hombre de fe, siempre ese hombre de fe ve algo que uno no puede ver. Y ese es el pastor César Castellano. Siempre estuvo llevándonos a hablar el lenguaje de la fe, a creer y a desafiarnos. Y eso ha sido algo que ha quedado muy marcado en nuestros corazones. Y yo le agradezco a Dios por la Iglesia Misión Carismática Internacional, por el equipo de personas que Dios ha colocado cerca de nosotros, y le doy gracias a Dios por haberme colocado en México, que no fue otra nación, sino que fue esta. Yo puedo decir lo que dice el Salmo 16. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Y puedo decir, ¡viva México!